Bueno, vamos a iniciar la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Antes de ofrecerle la palabra al señor secretario, quiero saludar de manera muy especial a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que ha tenido la gentileza y la disposición de estar acá presencialmente, tal como lo habíamos solicitado la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente, para conocer la opinión de su cartera en relación al proyecto de ley que entrega productos de un solo uso. Así es que bienvenida, ministra, muchas gracias por acompañarnos. Saludo de manera muy especial a la senadora Isabel Allende, al senador Juan Castro, que se encuentran presentes, y le ofrezco de inmediato la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, se recibió una comunicación de ONG FIMA, que la entidad remitió en copia a vuestros correos, con el fin de aclarar su postura en relación al proyecto de ley que modifica la ley 21.368 en materia de entrega de productos de un solo uso, a propósito de la sesión del pasado miércoles. Al respecto, precisan que están por el rechazo a la iniciativa, dando a conocer las razones que fundan tal posición, destacando, entre otras cosas, que consideran que va en dirección contraria a la protección del medio ambiente. Sobre el particular, don Eduardo Baeza, investigador de la ABCN, expresó que en la penúltima y última lámina de la tabla de su presentación queda claro lo que indica FIMA, es decir, su preocupación por la regresión o retroceso ambiental y su postura a favor de la reutilización, es decir, su rechazo al proyecto de ley, respecto de lo que apuntó la senadora señora Allende al final de la sesión. Asimismo, el Ejecutivo ha formulado una indicación para reemplazar el artículo único del proyecto de ley iniciado moción de los honorables senadores señor Castro Prieto, señor Aravena, señores Durresti y Osandón y ex senadora señora Muñoz, que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas, proyecto que ya fue aprobado en general por la Comisión en su oportunidad, encontrándose pendiente su discusión en particular. Por otra parte, en sesión del Senado del día 3 del mes en curso, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión: proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso, con urgencia calificada de discusión inmediata, iniciativa que figura en la tabla del día de hoy. A su turno, la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región ha manifestado, por las razones que consigna en su carta el presidente don Patricio Crespo, ya enviada a vuestros correos, la preocupación de la entidad por el contenido de las siguientes iniciativas: proyecto de ley que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas, y proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso, que figura en la tabla de hoy, y ellos resaltan la oportunidad y necesidad de solicitar audiencia para formular sus aprehensiones. Finalmente, quería informar, señora presidenta, a propósito de las dudas que existían en la sesión anterior respecto del estado de avance de dos proyectos. El tema del boletín 15.690 sobre el tratamiento de las aguas, que se nos informó por el MOP que el texto elaborado por la mesa técnica que estaba trabajando está en poder de SECPRES ya para elaborar las indicaciones pertinentes. Ya están en la SECPRES. Y, exactamente. Y el tema de desalinización, estiman que SECPRES deberá tener ya las indicaciones terminadas en el curso del mes de mayo, hacia finales de ese mes. Esas eran las dos inquietudes que se habían planteado. Esa es la respuesta que nos dan desde el MOP. Eso es, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, senadora Allende. Gracias, presidenta. Saludar, por cierto, a la ministra, a su equipo. Mire, por un lado es una buena noticia de que ya la mesa técnica terminó el trabajo y está en manos de SECPRES el tratamiento de aguas residuales. Creo que es muy importante pedirle a la presidenta, en nombre de esta comisión, que converse con el ministro de la SECPRES para que podamos efectivamente, que no se tarde mucho, digamos, la moción en esa revisión, y podamos efectivamente ya poder avanzar en su legislación. Y respecto al segundo, nosotros ayer en la Comisión de Medio Ambiente tuvimos a la ministra de Bienes Nacionales y efectivamente nos adelantó que está bastante avanzado el acuerdo que existiría en relación a
la indicación que va a presentar el Ejecutivo en cuanto a que efectivamente para las concesiones marítimas se traslada, como sabemos, de la Subsecretaría de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, tiene que ser previo informe vinculante de la Dirección General de Agua. Esto suscitó bastante controversia, pero como el proyecto está radicado acá, llegamos a la conclusión que debíamos seguir la discusión acá en esta comisión y no en Medio Ambiente, porque suscitó mucha controversia, porque había algunos integrantes de la Comisión de Medio Ambiente que señalaban que no veían por qué tenía que estar la Dirección de Agua en un tema como la desalinización, y algunos de nosotros, incluido nuestro expresidente, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, perdón, expresidente de Recursos Hídricos, defendiendo de que nosotros consideramos que sí amerita por todo lo que significa, digamos, en relación al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero señalar esto porque es interesante que nosotros sostengamos en esta comisión como corresponde cuando llegue la indicación y podamos revisar efectivamente lo que esta comisión creo que unánimemente habíamos manifestado, que para nosotros, en realidad, más que el Ministerio de Bienes Nacionales tenía que ser la Dirección General de Agua, pero nos parece y entendemos en la medida que, cosa que ayer hicimos, y lo digo aprovechando que está la ministra también, relevar de que en realidad no sigamos hablando de borde costero, sino que ojalá de una vez por todas zona costera y que entendamos que va mucho más allá y que no es solamente un tema del borde costero. Entonces, en esa medida era importante, yo creo, contarle a usted, Presidenta, porque como ya le va a tocar ver después, probablemente hay opiniones diferentes, pero en esta comisión nosotros siempre entendimos que era importante que la Dirección General de Agua tuviera una opinión. Ahora, no quedó muy bien resuelto a nuestro juicio, eso se verá después más en particular, porque si el informe es vinculante, pero al final quien determina el Ministerio de Bienes Nacionales, nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa si el informe es negativo? Entonces, esto de que es vinculante, pero la palabra final la tiene el Ministerio de Bienes Nacionales, son un poco contradictorios. Yo creo que ahí el gobierno tiene que terminar de resolver algo que se verá en particular. Eso, Presidenta. Muchísimas gracias. Sigue ofrecida la palabra sobre la cuenta, senador Castro. Sí, Presidenta, yo creo que el tema de concentrar el tema de las aguas en una pura institución es un tema que se ha conversado. Yo no sé si hay un proyecto que está entregado para la discusión, porque yo he escuchado varias veces de que se espera que una sola institución tenga la concentración de todo lo que significa el manejo de las aguas en Chile. Es interesante, por eso yo lo que explica la senadora Allende. Obviamente que ese proyecto lo habíamos visto acá, lo habíamos votado de acuerdo, sentimos de verdad que la DGA tiene que tener una importancia frente a la decisión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema de agua. Entonces creo que la DGA era la institución más idónea para poder avanzar en eso. Y si hoy día se pasa eso a bienes nacionales, todos sabemos lo que pasa con bienes nacionales. Yo creo que bienes nacionales está colapsado en términos de regularizaciones y anda demasiado lento como servicio, como ministerio. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que dar una vuelta. Y eso, Presidente. Muchas gracias, senador Castro. En honor a la información, efectivamente, estas dudas que manifiesta el senador Castro nosotros las hicimos ver. Sin embargo, la ministra dice que en la partida presupuestaria de este año hubo justamente recursos específicamente para fortalecer con más recursos humanos y al Ministerio de Bienes Nacionales, consciente que se viene una nueva responsabilidad, que hasta ahora efectivamente no la tenía. Nosotros hicimos bastante hincapié, y lo digo aprovechando la presencia de la ministra, de que efectivamente si no fortalecen y no hay más capacidad material y humana, la verdad es que probablemente no va a tener las mejores condiciones para poder estar, digamos, resolviendo temas que son tan relevantes como nuevas concesiones, sobre todo si nosotros queremos avanzar en el marco, la ley marco de desalinización, entendiendo que no solo que tiene que, en definitiva, autorizar y no con los plazos que actualmente ocurre con la Subsecretaría de Defensa, que lamentablemente el promedio son, se dijo ayer, 45 meses y más. Por lo tanto, el compromiso tiene que ser hacerlo bien y en tiempos, digamos, razonables, sino que se requiere a más fiscalización, se requiere a más revisar ese informe técnico, entonces no es cualquier cosa, ese es el punto. Entonces yo creo que hay que
destacar que, bueno, la ministra aseguró de que con las partidas y con la intencionalidad que, digamos, el gobierno se ha dado cuenta de lo que significa esta nueva responsabilidad, supuestamente se va a fortalecer, porque efectivamente, tal como está hoy día, no tendría esa capacidad, digamos las cosas como son. Y además con los títulos ya tiene bastante, que no es poco y es bastante complejo, las regularizaciones, los títulos, en fin. Así que yo quería también dejar constancia de eso. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Sergio Gaona. Sí, gracias, Presidenta. A propósito de lo que se está conversando relacionado con el tema del proyecto de desalación, yo conversé con el ministro de Express y con la subsecretaria y me señalan que todavía necesitan un par de semanas más, así que ya le dejo la posta a usted como presidente de la comisión para que haga las sugerencias correspondientes para apurar el tema, pero se entiende que el acuerdo al interior del gobierno ya está. Seguramente falta materializar en la indicación sustitutiva a eso, pero yo creo que ya es un tema que hay que entrar a discutir acá porque ya el tema está también en la Comisión de Medio Ambiente, se ha estado conversando, se está dialogando, entonces finalmente si nosotros no avanzamos en esto va a generar más dificultades, entonces la idea es que podamos avanzar rápido en el tema de desalación y además presionarlo también con la debida... para que actúen con la debida rapidez respecto del de aguas residuales también, que también está en manos del gobierno, o sea, ya estamos de acuerdo, oposición y gobierno en esto, o sea, oposición y oficialismo, digamos, de acuerdo a esto a nivel parlamentario, entonces ahora es el gobierno el que tiene que, y yo imagino que estarán de acuerdo con lo que han manifestado sus parlamentarios al interior de las comisiones y del trabajo, así que debiera ser una cosa rápida. Y esos son dos proyectos relevantes para esta comisión y los puede mantener bien ocupados todo el año, así que sería interesante que eso se pudiese avanzar lo más rápido posible. El tema está en el gobierno hace un buen rato, así que le pido a su presidente que pueda avanzar. Eso fundamentalmente y sí, eso nomás por ahora. Sí. Y lo último Gracias. es eso. Sí. Eficiencia energética no está fácil. Hídrica. No está fácil. Hídrica, porque la... Eficiencia hídrica, perdón, Hídrica, que ese es otro proyecto. Sí. Eficiencia hídrica. Está Exacto. bien. Eficiencia hídrica, sí. La inspiración, ¿eh? No está fácil lo de eficiencia hídrica. Conversé yo con los parlamentarios de la Comisión de Hacienda y sí, hay bastantes aprehensiones respecto de los temas de evaluación ambiental y los proyectos agrícolas. Ese es el gran nudo. Entonces, también ahí yo creo que el presidente tiene una tarea importante ahí con los parlamentarios de Hacienda. Los temas de la radiodifusión y todo esto son temas menores que se pudieron resolver rápidamente, pero el tema de evaluación de impacto ambiental y proyectos agrícolas, ahí hay un nudo importante porque parece que se hace una mención en el proyecto de eficiencia hídrica, pero no, es un tema que yo creo que es más grueso y que hay que abordar ya más en la Comisión de Medio Ambiente quizás, o en el mismo proyecto de la modificación a la ley 19.300. Yo no recuerdo bien si está incorporado el tema, no está incorporado, entonces hay que conversarlo harto todavía, no sé. Yo creo que si logramos despejar eso, podríamos avanzar. Si no, no vamos a avanzar con el tema de eficiencia hídrica, Presidenta. Eso es lo que yo pude, por lo menos, dado el encargo de la comisión, pude realizar durante estos días. Con mi bancada también esta semana. Muchas gracias, senador Gaona. Para que vaya viendo ahí, Presidenta, cómo le hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Senadora Allende. Sí, tiene razón el senador Gaona. Le habíamos pedido encarecidamente como presidente que hablara, sobre todo con sus colegas de la Comisión de Hacienda, que los que tenían algunas aprehensiones. Y efectivamente nosotros pusimos, y con acuerdo del gobierno y sobre todo el Ministerio de Agricultura, quiero dejar expresamente para la historia de la ley, expresamente justamente se logró este acuerdo de que para aquellos proyectos agrícolas superiores a las 200 hectáreas sí tenían que pasar por evaluación ambiental. Y esto ha provocado bastante ruido, parece, en algunos de los integrantes, digamos, que tienen particulares sensibilidades con los temas agrícolas, digamos, y que aunque son de la Comisión de Hacienda, y por lo tanto ahí donde está la traba, entonces le va a tocar a usted, Presidenta, conversar y ver de qué manera se destraba. Yo le hice hincapié, sí, que esto lo conversamos y fue acordado, y por algo pasó por esta comisión, porque finalmente lo acordamos con el Ministerio de Agricultura, o sea, con el ministro y con todo su equipo, y se puso finalmente así: proyectos superiores a las 200 hectáreas tendrían que pasar por evaluación ambiental, cosa que a mí me parece de toda lógica, así como ocurre con los proyectos mineros y muchos otros. No veo ninguna razón por la cual no pasen por evaluación ambiental, sobre todo considerando que el área agrícola es la que mayor uso
digamos, tiene sobre el agua y casi el 70% tiene relacionado, y a mí me parece razonable, sobre todo en un país como nuestro, y la ministra lo sabe mejor que nadie, en su condición además de científica, que somos muy vulnerables y por lo tanto tenemos prácticamente todas las comunas, a excepción de una, con escasez hídrica, prácticamente en la región de Valparaíso y para qué decir la región también del senador Gaona. Entonces, no entender que necesitamos hacer un uso más racional o más eficiente o más cuidadoso con el agua, creo que, no sé, pues es como no darse cuenta que esto es un tema permanente y lo hicimos con bastante cuidado y en acuerdo. Lo quiero dejar para su conversación, digamos, porque no es que solamente se nos ocurrió en la moción, sino que lo conversamos, por supuesto, con el Ministerio y por algo pasó por esta comisión porque hubo acuerdo. Eso es lo que quería señalar. Bueno, muchísimas gracias. Tal como lo comprometimos en la sesión pasada, ya la Secretaría ha enviado formalmente un oficio al presidente de la Comisión de Hacienda y no descartamos seguir conversando con ellos para poder destrabar y cuando tenemos diferencias, bueno, votarlo y si esa diferencia se mantiene, se vota en la sala. Pero creo que lo más importante frente al escenario de escasez hídrica que estamos viviendo es que discutamos y abordemos estos temas. Llevamos ya un año, me tocó estar fuera de la comisión, volver y fue como un déjà vu, volver a hablar estos mismos temas. Así es que, bueno, el oficio ya fue enviado, si me lo informa el secretario de la comisión, y esperamos además seguir en estas conversaciones y zanjar, como se zanja democráticamente las diferencias, que es la votación en la sala. Sin más, queremos darle nuevamente la más cordial bienvenida a la señora ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, que asiste a esta comisión acompañada del jefe de la Oficina de Economía Circular, don Tomás Sayeg, a los asesores legislativos, señor Rodrigo Pérez e Ignacio Martínez. ¿Le acompaña alguien más, ministra? Bueno, la hemos invitado, ministra, para poder conocer su opinión, la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, la cartera que usted dirige, al proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional y que modifica la ley 21.368 en materia de entrega de productos de un solo uso. Para quienes están siguiendo esta transmisión, el boletín es el 15.760-12. Señora ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludo a las senadoras, a los senadores. Lo que vamos a hacer es que yo me voy a referir en términos generales de la posición del Ejecutivo sobre este proyecto de ley y después, presidenta, le quisiera dar la palabra a Tomás Sayeg para que también haga una pequeña presentación con algunos temas un poquito más cuantitativos con respecto a nuestra posición. Los que ya me conocen saben que la postura del Ministerio de Medio Ambiente y el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente se enmarca dentro de una situación de que no solamente el país, pero el mundo está viviendo una triple crisis y nos referimos a una crisis de cambio climático que está muy asociada a los temas que ustedes estaban conversando antes, que se manifiestan en el caso de Chile en escasez hídrica, una crisis de pérdida de biodiversidad y también una de contaminación. Siendo la de contaminación, se materializa en plásticos en particular, ¿ya? En plásticos, pero en general también en una situación bastante crítica de la cantidad de no solamente de residuos plásticos, sino en general de residuos que estamos como país y como mundo generando. Plásticos que terminan, con suerte, en un relleno sanitario, lo cual también es un problema, ¿verdad? Porque en el caso de Chile estamos en una situación bastante crítica con muchos de nuestros rellenos sanitarios que tienen una vida útil que se les está acabando. Es muy difícil aprobar nuevos rellenos sanitarios. Nadie quiere tener un relleno sanitario en su comuna, ser vecino de un relleno sanitario. Se manifiesta, quedan en las calles, quedan en los esteros, en los ríos y terminan en el mar. Y allí tienen un efecto entonces sobre biodiversidad también. Así que son tres crisis que están interrelacionadas. Aprovecho de mencionar que la semana pasada hubo en Rapa Nui una cumbre de líderes del Pacífico
porque hoy en día se está discutiendo a nivel internacional un nuevo tratado de plástico que viene como a complementar el hecho de que tengamos la Convención sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, ¿verdad?, en la cual Chile es parte y tenemos una ley que está implementando nacionalmente nuestros compromisos ahí. Tenemos un marco global de biodiversidad que nos da un marco en los próximos 7 años, 2030, de implementar una cantidad importante de medidas, y ahí Chile tiene por suerte ahora ya el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que va a poder implementarlo. Y en el caso de plástico se está discutiendo este tratado. Y se juntaron en Rapa Nui una cantidad muy importante de líderes. ¿Por qué? Porque bueno, el Pacífico y las islas en particular son los grandes víctimas en el fondo del plástico que terminan en sus playas por esa cantidad de basuras y de plásticos que estamos generando. Así que ese es en el marco en el cual en el año 2021 se aprueba esta ley de plásticos de un solo uso, y tengo aquí el número de autores y es bien impresionante. Jimena Órdenes, Felipe Cast, Alfonso Durresti, Álvaro Elizalde, la ex senadora Carolina Goich, la senadora Luis Ebensperger, Carmen Gloria Aravena, que entiendo que es parte de esta comisión todavía. Ah, ya, es que sale su nombre ahí todavía. Ya, está bueno. Ena von Baer, Juan Ignacio Latorre, José García Ruminot, senador Sandoval, el senador Durana, el ex senador Quintero, el ex senador Girardi. Los voy a nombrar a todos porque es bien impresionante. El senador Osandón, Iván Moreira, Francisco Chaguán, Alejandro Navarro y Rafael Proenza. O sea, ustedes ven que esta fue una moción que finalmente el Ejecutivo se hizo parte, muy transversal, una ley que va bastante más allá de solamente el plástico de un solo uso, sino que se hace cargo un poquito más ampliamente en general esto de que tenemos que reducir la cantidad de residuos que estamos generando, no solamente plásticos, sino residuos. Y es una ley que tiene una gradualidad bien importante. Entró en vigencia en agosto del 2021, o sea, ahí se publica la ley, y la primera obligación ocurrió 6 meses después, cuando se prohíben los envases de Plumavit y estas cositas de plástico. Eso fue a los 6 meses. A los 2 meses hubo una obligación de ofrecer botellas retornables. Eso ocurrió el año pasado. Y a 3 meses de la ley se regula la entrega de productos desechables dentro y fuera de locales. Y también comienza ya la obligación de que las botellas retornables tienen que... el porcentaje de las... comienza a aumentar. Entonces, como ustedes ven, la ley regulaba varios aspectos y tiene una gradualidad que yo diría que es bien razonable, 3 años, incluso en realidad tienen cosas que van a ir aumentando el porcentaje por varios años más. Y en ese sentido, quisiera, antes de terminar, mencionarles que solamente la semana pasada yo estuve en el patio de comidas de Mall Plaza Vespucio, que entiendo que es uno de los malls más grandes que tiene Chile, bastante icónico, ¿verdad? Uno de los primeros y es muy grande, recibe muchas visitas. Y en Mall Plaza Vespucio comenzaron en el año 2022, en el Mall Plaza Egaña comenzaron con el patio de comida sin productos desechables. Y esa experiencia piloto ahora se replica en Mall Plaza Vespucio, donde están pasando entonces de pesar la bandeja con el vaso desechable, el platito desechable, etcétera, etcétera, a un plato de loza, a un vaso plástico que se lava. Y la experiencia en Plaza Egaña, que es un mall más pequeño, fue muy buena y están replicándolo ahora en un mall muchísimo más grande y por lo tanto de esa manera adelantándose a esta tercera etapa de la ley que comienza su vigencia en el año en agosto de este año. La experiencia, y quisiera comentarles un poco, ha sido muy buena económicamente, tienen menos costo
para el funcionamiento de ese patio de comida, por lo que se están ahorrando. Tienen el siguiente co-beneficio que también quisiera, perdonen que me parece muy, muy relevante. Mall Plaza también está tratando de compostar, separar sus residuos orgánicos, ¿ya? Ellos dicen que 50% de los residuos que generan son orgánicos. Cuando tenían las cosas desechables, la gente las dejaba todas juntas y por lo tanto no podían hacer esa separación. Hoy en día, como tienen el plato de loza, la comida que la gente no se come, la pueden separar antes de lavarla. Así que tienen co-beneficio de ahorrarse, de poder compostar, de hacer la separación de los residuos orgánicos. Les comento que en general de la bolsa de basura de las casas, el residuo orgánico es casi un 60%. Es muy grande también de las casas. Y por lo tanto, nosotros como Ejecutivo tenemos un proyecto de ley que está en este momento en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que quiere eliminar o prohibir evitar de que los residuos orgánicos terminen en los rellenos sanitarios. De esa manera también nos hacemos cargo de ir reduciendo lo que tiene que terminar en los rellenos sanitarios. Cuando terminan los rellenos sanitarios, produce metano, que es un potente gas de efecto invernadero, así que nos hacemos cargo, por un lado, de la crisis de los rellenos sanitarios, de cambio climático, y si lo podemos compostar, eso es un abono muy importante para la agricultura, por ejemplo. Entonces, ustedes ven que todas estas cosas de verdad que están relacionadas, y al poder implementar correctamente esta ley, que fue una moción en el Senado, nos va a ayudar en este como ecosistema que tiene el país, de poder hacerse cargo no solamente de sus residuos plásticos, sino en general de sus residuos, y tener una cantidad muy importante de beneficios. Por todas estas razones que yo acabo de exponer, más las que va a exponer Tomás, lo que yo quiero decir, si es que no quedó suficientemente claro, es que a mí me parece que la ley es una buena ley, se está implementando correctamente, y por lo tanto yo no quisiera que se le modifique, porque efectivamente nos parece que las propuestas de modificación sería un retroceso y no nos estaría ayudando a tener como todos estos elementos, todas estas piezas, para poder hacer frente a una crisis de contaminación y de residuos que tiene el país. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, ministra, por la claridad también en la postura de la cartera, y le ofrezco la palabra al señor Tomás Sayé, jefe de la Oficina de Economía Circular, que ya había estado también presente en la comisión en la discusión anteriormente. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludo a las senadoras y senadoras presentes. Yo quería complementar la presentación de la ministra con algo de información y algunos comentarios sobre algunos estudios que se han hecho para defender esta propuesta de cambio a la ley. Partiendo por lo primero, quiero referirme a dos estudios que encargó Achiga, el gremio, digamos, de Asociación Chilena de Gastronomía, que han estado acá presentes, digamos, defendiendo este proyecto. Ellos hicieron dos estudios y encargaron, digamos, uno al DICTUC, que hicieron un análisis de ciclo de vida para entender los impactos de este formato reutilizable que propone la ley versus el formato desechable. Y claro, uno lee el estudio y ellas llegan a ciertas conclusiones de que el formato desechable tendría menos impactos en algunas variables ambientales, pero la verdad que este estudio tiene una falla fundamental, digamos, y es que asumen que en los establecimientos que se van a cambiar al formato reutilizable se van a utilizar platos de plástico, en particular de policarbonato, que se van a utilizar 25 veces y que luego van a tener que ser desechados. Y por cierto, si eso fuera así, puede ser que el impacto va a ser mayor. Estos platos de plástico tienen un grosor importante, etcétera. Pero la misma experiencia de Mall Plaza, y sin ir tan lejos, digamos, la experiencia de cualquier restaurante que uno sale acá y ve cómo funciona, es que se puede usar loza, digamos, común y corriente, y todos sabemos que la loza puede durar miles de usos, digamos, si se cuida bien, digamos. Entonces, si uno cambia ese supuesto del estudio fundamental, la verdad que cambia todo el resultado. Entonces, yo quiero como aquí hacer el llamado a tomarse con mucha cautela
la información y las conclusiones que se desprenden de acá, digamos. En este supuesto está el corazón, digamos, de esta falla del estudio. También quiero referirme al segundo estudio que se encargó, que es un estudio más bien del impacto económico que la implementación de esta ley tendría sobre el sector económico. Y aquí las palabras, sector gastronómico, perdón. Y aquí un poco lo único que hice fue citar el mismo estudio en 3 citas, digamos, que hablan por sí solas. Primero se dice que dentro del sector gastronómico, el segmento de restaurantes de comida rápida será el más afectado por la ley 21.368 porque una de sus características distintivas, una parte esencial de su modelo de negocio es la entrega de alimentos envueltos individualmente con packaging desechable, sea que sean consumidos dentro o fuera del local. Es decir, esta no es una realidad que aplique a todo el sector, digamos, de expendio de alimentos. Hay un cierto segmento, el de comida rápida, que se ha ido por el modelo desechable, digamos, que es el que queremos cambiar, pero no son todos un poco los establecimientos. ¿Qué tamaño tiene este segmento? Bueno, el mismo estudio menciona que si la venta total del sector gastronómico se estima en torno a los 10.000 millones anuales de dólares, se estima que el segmento de comida rápida, el segmento más afectado por la ley, sus ventas serían del orden de los 800 millones al año. Es decir, este segmento representa algo así como el 8%, digamos. Entonces hay un 92% que son los restaurantes pequeños, los de las pymes, digamos, que no están en este modelo. Y aquí en la tercera cita lo dice, los demás restaurantes, en la categoría en la cual se encuentran los restaurantes de mantel largo, los casinos, las sangucherías tradicionales, digamos, todo ese mundo y todos aquellos locales donde los alimentos se sirven en vajillas reutilizables que se lavan en local. Y el mismo estudio dice, se estima que en este segmento el impacto es mínimo porque prácticamente no deberán hacer cambios, a lo más eliminar sachets individuales de mantequilla o aliños, lo que no debería ser disruptivo porque estos locales cuentan con losa reutilizable y lavado en local. Entonces esto es bien importante porque un poco a veces parece que esta parte de la ley, digamos, realmente va a ser una revolución para todos los restaurantes de Chile y la verdad que eso no es así. Hay un sector que es el principalmente afectado, que es el de comida rápida. Los demás tendrán que hacer algunos pequeños ajustes, pero no cambios tan fundamentales en su modelo. Quiero decir además que nosotros hemos revisado estudios independientes, digamos, que hacen esta comparación del modelo reutilizable con el modelo desechable y de hecho hay metaanálisis porque se han hecho muchos de estos estudios comparando estas alternativas. Y un metaanálisis es un estudio que hace un recuento de todos aquellos estudios. Y cuando uno ve el resultado, digamos, acá por ejemplo, en este estudio que muestro en pantalla y que revisamos, muestra que de alrededor de 40, un poquito menos de 40 estudios que se hicieron, la mayoría, 19 de ellos, concluyen claramente que el modelo reutilizable tiene mejor impacto ambiental. Hay algunos que no establecen una diferencia tan clara porque aquí depende mucho de qué estamos hablando, cuáles son los supuestos, digamos, los supuestos son muy importantes para estas comparaciones. Y solo hay unos muy pocos estudios que concluyen que el desechable un poco tendría un menor impacto. Entonces, cuando uno ve la generalidad de los estudios y las distintas experiencias, claramente el modelo reutilizable gana, digamos, y este es uno de varios estudios que llegan a la misma conclusión. Y es importante porque estos son estudios que sí son independientes, que nos fueron encargados por partes interesadas. Finalmente, sobre el agua, esto es importante porque también aquí se ha argumentado que esta parte de la ley tendría un impacto importante sobre el consumo hídrico y entiendo que por eso llegó a esta comisión, debido a que ahora los platos habría que lavarlos, digamos, y no desecharlos, y eso implica un consumo de agua. Pero si uno hace el doble clic de eso, se encuentra con que primero el uso de agua potable urbano como gran categoría, digamos, corresponde a un 11% del consumo hídrico a nivel nacional. La gran parte del consumo hídrico es agrícola, como bien lo saben los integrantes de esta comisión. Y si uno entra a ese 11% y se pregunta, bueno, ¿cuánto representaría esto? Y hace algunos cálculos de servilleta, digamos, suponiendo, por ejemplo, que en Chile hay alrededor de 15.000 restaurantes y 6.500 viviendas, 6 millones y medio de viviendas, digamos, y suponiendo que un restaurante promedio usa 50 veces más agua que una vivienda promedio, que probablemente es bastante sobreestimado, probablemente es menos, pero incluso con ese supuesto, entonces uno llega a la conclusión de que el uso de los restaurantes como un todo, digamos, corresponde a un 1,27% del total y que el uso de los restaurantes del segmento de comida rápida correspondería a un 0,1% del uso total. Entonces, cuando hay algunos estudios que llegan a la conclusión
de que el uso de agua, de cambiarse a modelo reutilizable, aumentaría en un tanto por ciento el uso de agua, no tanto por ciento de qué, tanto por ciento de 0,1%. Entonces la verdad que no es algo significativo y bueno, también vale decir que tampoco es tan claro que el consumo de agua vaya a aumentar, como lo demuestra la experiencia de Mallplaza, quienes han estado acá presentando y quienes reportan que ellos, cuando han medido esto en su local, comparando lo que gastan en lavado de agua con lavavajillas que son muy eficientes por lo demás, versus el agua que requiere hacer estos plásticos, la verdad que esa comparación, digamos, juega a favor del modelo reutilizable. Eso era lo que yo quería agregar a la presentación de ministra, así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra, senadoras, senadores, si hay consultas, comentarios a la presentación de la ministra y senadora Allende. Agradecer en primer lugar la claridad con que expuso la ministra la posición que nosotros queríamos escuchar, digamos, de parte del medio ambiente, porque nos parece muy indispensable por un lado, y lo que ha agregado, por supuesto, también Tomás, y me parece que, digamos, señalan con bastante precisión, creo que era bueno despejar, porque los estudios quedó un poco confuso, digamos, parecería de que efectivamente incluso lo que pasó con una lámina, en definitiva, creo que nos aclara un poco algunos temas que se vieron en parte de estos estudios. Pero a mí me gustaría sobre todo preguntarle a la ministra, independientemente de que cada uno tendrá su opinión y cada uno votará, digamos, según entienda, más allá de que esto debe pasar, por supuesto, a la Comisión de Medio Ambiente, pero a mí me gustaría igual entender más cómo está viendo el proceso actual de aplicación, porque esto sería, en algunos juicios de algunos de nosotros, un retroceso a lo que actualmente está vigente, pero me gustaría conocer más lo que está vigente, cómo se está pensando o evaluando, cómo han visto esta graduación, cómo han visto, digamos, la adaptación que se está haciendo en términos de dejar a un lado todos esos plásticos de un solo uso. Y creo que lo que decía la ministra habla por sí solo, digamos, el que la cantidad de emocionantes que había detrás, digamos, de este proyecto reflejaba una gran preocupación. Entonces yo creo que sería interesante conocer más qué nivel de apoyo se le puede prestar, hasta dónde es necesario, cómo va esa aplicación. Entiendo que el reglamento tuvo un cierto retraso, qué nivel de participación ha habido, cómo recogen las experiencias. Yo creo que eso también es valioso. No solo la de Mallplaza, cualquiera otra, pero también es muy valiosa la de Mallplaza porque prácticamente fue el primero que inició este proceso y fue muy claro, tal como lo acaba de ratificar la ministra cuando expuso en esta comisión, digamos, lo que para ellos había significado el pasar a reutilizable, cómo efectivamente les ha ido y qué es lo que ellos han evaluado. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Sergio Gaona. No. Sí. Presidenta, mire, yo tengo la pregunta respecto al reglamento de la ley PUSU, que es precisamente esta que se pretende modificar, y que efectivamente tiene un retraso importante. La pregunta para el señor Sayeg, si nos pudiera explicar por qué este retraso, porque él viene desde la génesis de este proyecto, desde la administración anterior, por lo tanto usted nos podría saber qué pasó, porque se suponía que este reglamento debiera haber entrado en vigencia en febrero del 2023, hace un año. Y estamos terminando recién la consulta. Entonces yo no sé si eso evidentemente genera una serie de incertezas y probablemente ha generado todo este problema que tenemos hoy día y estos inconvenientes. Entonces, que todos los que les afecta esta ley tengan que adaptarse, me parece bien, hay cierta gradualidad, pero cuando no están las reglas claras a tiempo y están las reglas claras con más de un año de atraso, explicar por qué eso y si eso efectivamente creen ustedes que no va a afectar esta aplicación de la gradualidad, porque la gradualidad tiene que ver también con tener las reglas y certezas claras y que hoy día todavía no están. El reglamento también no está todavía definido, está en consulta, creo que termina esta semana. Entonces quisiéramos saber cómo ha sido esa conversación con todos los actores, si han tenido la oportunidad de poder dialogar sobre las consultas y las observaciones que se han hecho al reglamento, y me hubiera dado un poquito más de detalle, porque no mirando la ley PUSU solamente desde este proyecto de ley, sino desde su implementación en todo el sistema, sobre todo lo que tiene relación
con el reuso de las botellas plásticas en la venta de bebidas analcohólicas, y también el cómo se va a disponer eso, cómo se va a implementar este reglamento, por ejemplo, en la venta en supermercados. Hay una serie de cosas que están en el aire. Y esto debiera regir en agosto. Entonces a mí me parece que no es baladí que estemos con un año de atraso, que no haya certezas y que evidentemente quedan 3 meses. ¿Cuánto falta para agosto? Estamos en abril, 4 meses, para implementar esto. Y que cuando van a ver las certezas, cuando está el reglamento listo, va a ser 2 meses antes, porque tienen que ir a tomar razón de la Contraloría y todo eso, 2 meses antes de la implementación. ¿No les parece poco responsable eso, en términos de la gradualidad con que estas cosas tienen que implementarse? Específicamente la pregunta del profesor Sayé, que él viene con este tema hace harto tiempo y conoce toda la historia, digamos, y nos podrá explicar y dar las razones de esta situación. Gracias, senador. Le ofrezco la palabra al senador Juan Castro. Sí, gracias, presidenta. Presidenta, yo recuerdo cuando vino la gente del DICTU a explicar el tema del estudio, el DICTU no estaba de acuerdo con el propio mandante del estudio, porque el mandante del estudio opinaba una cosa y el DICTU salía con otra. Eso me quedó muy claro y ahí me entró a mí la duda. Y obviamente cuando uno tiene una duda sale a consultar y ver qué pasa con la realidad en el mundo normal. Y este proyecto, el proyecto que tenemos actual funcionando, funciona bastante bien y la ministra hoy día lo confirma. Si hoy día no tenemos ni un problema nosotros con el buen uso de los elementos, como las empresas se han ido adaptando muy bien a la ley. Por lo tanto, este proyecto que estamos en discusión hoy día no tiene ningún sentido y siempre yo tuve esa impresión y hoy día me lo confirma la ministra. Por lo tanto, yo, presidenta, yo pasaría al otro punto que yo creo que es más importante. Como también hay un punto que es muy importante que la ministra, que me gustaría también que, una opinión que no tiene nada que ver con este punto, tiene que ver con el tema de los rellenos sanitarios, que es una responsabilidad obviamente y una presión muy fuerte que le va a llegar al ministerio. Yo tengo entendido que hay empresas que obviamente que están en diferentes partes del mundo funcionando y que generan energía eléctrica a base de los residuos domiciliarios. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás vinieron unas personas a conversar y pedían audiencia con nosotros y nos contaron algo frente a eso y obviamente que una responsabilidad en este caso sería del Ministerio del Medio Ambiente recibir estas empresas y ver la factibilidad de poderlas instalar en diferentes regiones del país porque tenemos un problema serio en varias regiones del país con el tema de los desechos domiciliarios. Entonces yo creo que las tecnologías que están hoy día vigentes en el mundo deberíamos ser capaces de integrarlas en Chile. Creo que ese es un tema muy relevante, obviamente que harto más relevante de este proyecto de ley que estamos discutiendo el día de hoy, presidenta. Bueno, muchas gracias. Me ha pedido la palabra nuevamente la senadora Isabel Allende. Creo que es bien importante que el ministerio pueda responder las consultas porque teníamos gran interés en conocer su postura, que lo ha señalado con mucha claridad respecto de este proyecto y el retroceso que esto significa, pero también los aspectos en los cuales se encuentra la implementación de la ley 21.368 en todo lo que dice relación con la reglamentación, los trámites que quedan. Entonces, queremos dejarle ahí el tiempo, ministra, para que usted responda y tenemos que pasar al segundo punto y quiero dar la bienvenida también al coordinador hídrico del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Esteves, y al asesor legislativo, al subdirector general de Aguas, don Cristian Núñez. Bienvenido, senadora Allende. Muy bien, porque creo que efectivamente ha sido bastante clara la exposición de la ministra y también de Tomás Sayé, pero volver a ratificar un poco, estamos eventualmente este proyecto aludiendo a digamos, sería un cambio, una ley que está y que debiera aplicarse plenamente, pero que ya ha comenzado, digamos, estamos refiriendo a prácticamente un 8%. Eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, no es menor, eso es lo primero. Lo segundo, quizás no le da tiempo a la ministra, pero creo que hubiera sido interesante también que se refiera un poco más al tema del compostaje, porque hemos escuchado y sabemos que no solo se aplica un porcentaje mínimo en nuestro país, o bastante reducido, sino que además no es tan sencillo, requiere temperaturas, requiere acondicionamiento, que no es tan fácil, digamos, y eso creo que también vale la pena. Y por último, que digamos también se puede referir, y creo que también es valioso,
no solo está el tema del compostaje, sino que también lo que se hablaba un poco, que ya escapa, por supuesto, de esto, pero que de alguna manera, como estos plásticos van, en el mejor comilla los casos, a los rellenos sanitarios, o si no al mar, claro, ahí también hay un tema. Pero también quería que nos dijera la certificación de plástico. Se ha dicho que eso es muy complejo. También sería bueno si nos refiriera o Tomás un poco más a este proceso, porque se ha dicho que eso también sería una complicación, y por otro lado se dice que es bastante más factible incluso desde las casas. Entonces me gustaría conocer esa opinión. Muchas gracias. Yo solo quisiera solicitar que nos pudiesen hacer llegar a la comisión los estudios a los cuales hicieron referencias en la presentación para poder distribuirlo a todos los senadores, senadoras, y tener un abanico más amplio de conocimiento respecto de estas materias. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por sus comentarios y sus preguntas. Las preguntas que he recibido, la verdad, las cosas que van bastante más allá de este proyecto en particular, y hay dudas, hay consultas en general sobre el tema de residuos, lo cual es justamente lo que yo estaba intentando en mi exposición al comienzo resaltar, y es que esto es un ecosistema. Esto no, el problema de los residuos es bastante complejo, se está abordando por varias leyes, por varias estrategias, etcétera, y por lo tanto esta juega un rol importante, pero es parte de otras normativas que estamos llevando adelante dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Y en general, quizás, y Tomás lo podrá explicar quizás mejor que yo, pero en el tema de residuos, o en general, el reciclar está muy bien, es bueno, es importante, pero la primera acción es dejar de usar ciertas cosas que no son necesarias. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeña llegó el primer McDonald's a la ciudad que yo viví, y por lo tanto, y desde ahí, la posibilidad de comer con cosas desechables. Antes de eso simplemente no existía. Entonces lo que estamos tratando de hacer aquí, yo entiendo de que hay una cierta resistencia a un cambio, pero es revertir a una situación que tampoco es que lleve cientos de años ni sean parte de nuestra cultura, ¿ya? Y aún a pesar de que hoy en día sí tenemos una cultura muchísimo más de la cosa desechable, y de un consumo con cosas desechables, como decía Tomás, es el 8% de nuestro consumo de alimentos fuera del hogar, el 8%. Así que a pesar de que ha existido en las últimas décadas esa tendencia, tampoco es una cifra muy significativa. Así que entendiendo de que hay una cierta resistencia, esta es una resistencia que yo creo que se puede con algo de voluntad revertir, para revertir una situación en la cual en las últimas décadas hemos tenido un problema muy sustantivo. Con respecto al reglamento, yo les mencioné de que esta ley tiene gradualidad y tiene varios aspectos. El reglamento que efectivamente está trazado del Ministerio de Medio Ambiente, el contenido principal de ese reglamento es para regular la última etapa, que es que entra en vigencia la obligación de incorporar plásticos reciclados recolectados en el país. Es para esa parte de la ley, y es decir, no tiene que ver con la obligación de dejar de utilizar entrega de productos desechables dentro de los locales de comida, ¿okay? Así que el reglamento, que efectivamente está retrasado, y le voy a dar la palabra a Tomás para que explique bien cuáles han sido esas razones, no tiene que ver con esta etapa que entra en vigencia en agosto, que es dejar de usar productos desechables dentro de comida. Y aprovecho de comentar de que a partir de agosto entonces tampoco vamos a recibir más estos
temas desechables acá en el Senado y ustedes van a poder, exacto, van a poder disfrutar como lo hace la Cámara, su vaso de agua de vidrio y su vaso y su taza para cerámica de café, exactamente. Muchas gracias, ministra. Antes de darle la palabra al jefe de Economía Circular sobre el punto, me ha pedido la palabra el senador Gaona. Sí, yo quisiera precisar algunos aspectos a propósito de las presentaciones que hemos escuchado acá y qué bueno que la ministra ha tocado algunos de esos aspectos. Digamos. Primero, dejar claro que aquí hay una inconsistencia entre el título del proyecto y lo que dice el artículo 3, por ejemplo. La ley 21.368 habla de plásticos de un solo uso en el título y finalmente no es solo plástico, sino es papel, es madera, es todo. Entonces, esas son las complejidades que tiene esto. Entonces, cuando me planteaba lo que decía Mall Plaza, aquí vino uno de los proveedores de los prestadores de servicios que está incluido en ese programa a decir y decir que estaban mintiendo. Mall Plaza mentía porque efectivamente ellos seguían usando los palitos de sushi. Por lo tanto, no es que se estén eliminando todos los elementos de un solo uso. Entonces la dificultad está en precisamente, y yo estoy muy de acuerdo, eliminar el plástico de un solo uso. Pero aquí yo creo que la gradualidad tiene que ver en que cómo incorporamos a todos los elementos de un solo uso. Por ejemplo, el papel para poder, cuando se expenden papas fritas, en fin, una serie de otras cosas que ocurren en la realidad. Entonces, primero, porque la legislación se habla y muchos hablamos de plástico de un solo uso. Aquí no estamos prohibiendo solo plásticos de un solo uso. Estamos prohibiendo todo producto de un solo uso. Productos de papel, biodegradables, de cartón, de madera, todos. Y por lo tanto, eso de dejarlo claro. Francia es el único país que tiene una reglamentación como esta, introducida el año 2020 y en buena hora que nosotros estemos al nivel de Francia. Ahora, no todo lo que hacen los países desarrollados es lo más correcto siempre. Ya incluso están introduciendo modificaciones y están haciendo uso de elementos reciclables al interior de los restaurantes que evidentemente no son plásticos. Aquí no se trata de, y esto para poder, esto no es un tema de volver al plástico, sino de que efectivamente de tener un poquito más de criterio en qué es lo que estamos haciendo y gradualidad en esto, para que sea una transición justa, especialmente pensando en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, precisar eso. Saber si conocen la experiencia de las modificaciones que ha hecho Francia a esta reglamentación que es muy similar a la nuestra y como les decía, estamos de acuerdo en esto. Hay una inconsistencia entre lo que dice el título de la ley y lo que realmente dice el artículo 3º de la ley, entonces son cosas que hay que revisar. Y también mi pregunta es, ya, ¿cómo vamos a fiscalizar esto? ¿Cómo vamos a abordar cuál es la planificación que tiene el Ministerio, me imagino a través de la superintendencia, no sé quién va a fiscalizar esto, o los municipios, en los eventos tradicionales como la fonda, las ferias costumbristas, el Lollapalooza? ¿Cómo lo vamos a hacer allí? ¿O esto va a ser para los locales establecidos, qué sé yo, y para las cosas eventuales y puntuales como los eventos, las grandes actividades y que se consume mucho alimento y bebidas y todo, y plástico, o papel, en fin? ¿Cómo se va a actuar en eso? ¿Y cuáles son las estrategias planeadas para abordar esta obligación de envases reutilizables? En otra cuestión que es muy importante, porque el mercado del plástico certificado, de proveedores de plástico certificado, no es un mercado muy desarrollado en Chile. ¿Y cómo vamos a resolver el tema de la oferta de esto, del plástico certificado, versus la demanda que vamos a tener ahora a partir de agosto? ¿Qué han pensado en eso? ¿Cómo se está desarrollado aquello? Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo con el fondo de esto. Lo que a mí me preocupa es que esto efectivamente sea realista, no sea rupturista, que haya gradualidad y que sea justo para todos. Las grandes empresas y los grandes capitales y las grandes inversiones pueden enfrentar esto rápidamente. Al revés, los más pequeños, los medianos y todo no pueden enfrentarlo. Entonces, esto a propósito de los que nos han venido a señalar aquí mismo, pequeñas y medianas empresas que están asociadas a chicas y otras independientes, como yo me acuerdo del caso de Sushi Blues, que yo estoy pensando en que cómo hago comer el sushi ahora, con tenedor y cuchilla seguramente, o con palitos o con la mano, bueno, no sé. Entonces, yo no sé cómo va a estar resguardado los temas sanitarios en esto, pero en definitiva ahí hay temas que me gustaría que respondieran. Y por último, Presidenta, señalar que sin perjuicio de que a alguno nos pueda interesar o no nos pueda interesar este tipo de proyectos, yo creo que este tema es importante que se discuta. Y si este tema no se hubiera puesto en esta Comisión de Recursos Hídricos, no se habría discutido. Porque no hubo ninguna intención de discutirlo durante el año pasado
en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, me parece a mí que además, yo creo que, tal como decía el senador Castro, y yo creo que esto en esta comisión ya está agotado, hay que votarlo y que este proyecto vaya a la Comisión de Medio Ambiente, donde ya se puede discutir con mucho más propiedad estos elementos, más allá de los temas del reglamento, que evidentemente las incertezas que está generando esto, especialmente en el tema del plástico retornable para las bebidas analcohólicas y todo ello. Entonces, poco para precisar, Presidenta, cuál es la inquietud. Esto en definitiva no es una ley de plásticos de un solo uso, no es una ley de plástico de un solo uso, eso no es una ley que elimina todo producto de un solo uso, todo producto. Y esa es la discusión. Eso, Presidenta. Bueno, como lo decía la ministra en su presentación, el problema que tenemos en nuestro país y en el planeta tiene que ver con los residuos y por lo tanto esa mirada más amplia también es importante tenerla en todas las comisiones que abordan estos temas y que se hacen cargo de alguna forma de los efectos de la crisis climática que hoy estamos viviendo y por eso que el tema que nos convoca a continuación respecto de los decretos de escasez hídrica también es muy importante. Queremos que el Ejecutivo retome la palabra con el encargado de Economía Circular para que podamos ir ya concluyendo este primer punto de la tabla. Muchas gracias, Presidenta, y a los senadores y senadoras por sus intervenciones. Primero voy a referirme a las preguntas respecto al reglamento. Efectivamente hay un retraso y la razón no es otra que la gran carga de trabajo que tenemos. Digamos. En paralelo a hacer esto tenemos que hacer los decretos de metas de la ley REP, que son los 6. Hemos abierto nuevas líneas de trabajo en materia de textiles, en donde estamos también haciendo una estrategia, estamos levantando acuerdos de producción limpia, tenemos el proyecto de ley de orgánicos, digamos. Entonces no es otra la razón, digamos, que la necesidad de tener que abordar muchas cosas al mismo tiempo y generalmente con las mismas personas. También quiero hacer el punto que hizo la ministra con más fuerza. El reglamento efectivamente tiene como parte central la regulación de los esquemas de certificación que se establecen, que son el de las botellas plásticas y también el del plástico certificado. Pero las reglas para el consumo dentro del establecimiento, la verdad que no dependen del reglamento. Es cierto que en el reglamento se pueden hacer algunas precisiones ahí que se han levantado, digamos. Tal vez definir con más claridad, por ejemplo, la situación de cosas como los palillos de sushi, como decía el senador, que efectivamente la ley, en la lista taxativa de elementos que entran, habla de palillos, entonces habrá que interpretar si los de sushi son o no. Hay un tema con los envoltorios, digamos, lo que envuelve las hamburguesas, si entra o no. Entonces hay pequeños detallitos que es cierto que el reglamento podrá precisar, pero en lo fundamental el reglamento no tiene nada muy grande que regular ahí, digamos. Y eso es importante entenderlo porque yo sé que se ha levantado como el retraso de este reglamento como un argumento para que esta parte de la ley no se podría implementar. Y la verdad que lo fundamental ahí ya está dicho. Y es importante también decir que el reglamento no puede cambiar lo que dice la ley, digamos, y la ley no dejó al reglamento la potestad de, por ejemplo, interferir en la gradualidad, digamos. Nosotros no podríamos en el reglamento, por ejemplo, retrasar esta obligación que empieza en agosto vía reglamentaria, no podríamos hacerlo. Entonces también es importante decir eso porque nosotros tenemos un espacio bien acotado de cosas que podemos hacer allí. Quiero también hablar del tema de la certificación, un poquito más de detalles, ahí habían algunas preguntas. Lo primero que quisiera decir es que esta ley, yo tengo la impresión de que se ha interpretado en algunos casos como que se quisiera promover estos plásticos certificados, digamos, y la verdad que no es así, digamos. Son una opción que tiene mucho sentido en algunas aplicaciones. Un ejemplo claro son los vasitos de polipapel, digamos, que tienen esta lámina de plástico que para que sean impermeables la necesita y donde es muy adecuado, por ejemplo, tener ahí un plástico que se pueda compostar después. Pero para, por ejemplo, el delivery, la ley no deja el plástico certificado como la única opción y probablemente, digo, no es tampoco la opción que va a predominar. Uno ya ve que cuando uno pide comida a la casa, la mayoría, muchos restaurantes ya se están pasando al cartón. Y esa opción es totalmente viable para lo que no sea líquido, digamos. El sushi puede llegar en cartón, digamos, las hamburguesas también. Y eso es probablemente una opción que va a tomar más fuerza y tampoco es la única, digamos. También, de hecho, el proyecto de ley lo único que prohíbe es el plástico, digamos. Pero
otras materialidades y el plástico certificado se permiten. Entonces es importante eso porque pareciera ser que está como instalado que el plástico certificado es la única opción y la verdad que es una más y no necesariamente la mejor en varias situaciones. También hay informes de la Unión Europea que hablan del plástico certificado y se lo menciona como una posibilidad de nicho, digamos. Tiene sentido en ciertas condiciones, pero no en todo. Y hay una pregunta también respecto a la dificultad de los esquemas de certificación. Tiene algunas dificultades, particularmente el esquema de las botellas por cómo quedó planteado eso en la ley, y eso fue también una de las razones del retraso del reglamento. Hay un nudo ahí difícil de resolver. Estuvimos en mucho diálogo aquí con las empresas. Yo tengo reuniones regularmente con los regulados sobre esto. Lo pueden ver en mi registro de plataforma de lobby, digamos. Además de la instancia de la consulta ciudadana, los hemos escuchado mucho. Ellos nos han manifestado, por ejemplo, que para el tema de la certificación de las botellas, es difícil un poco hacer todo el proceso y esperar a que esté terminada la certificación antes de comercializar las botellas porque tendrían que tener estoqueados grandes cantidades. Nos han planteado ese problema, nos han planteado problemas de cómo hacerse del plástico que necesitan y otros. Lo hemos escuchado y hemos buscado la forma de incorporar todo eso en el reglamento. Pero también es cierto que esto no es tampoco algo que no existe en otras partes del mundo. Aquí hay varias normas técnicas del INN, digamos, normas chilenas y también internacionales sobre cómo hacer esto de medir el contenido biobasado, de compostabilidad también hay varias, digamos. Incluso en el mercado de Chile ya hay plásticos compostables. Lo único que en vez de estar certificados como lo determina la ley por la Superintendencia de Medio Ambiente, digamos, y con el Ministerio y con este sistema que se armó con Ministerio SMA, digamos, y entidades técnicas, están certificados ya sea por entidades acreditadas por el INN o en algunos casos con certificaciones internacionales, pero están ya presentes, digamos, en el mercado chileno y de hecho en el reglamento lo que estamos tratando es dar la mayor flexibilidad respecto a eso. Estamos estableciendo un periodo transitorio en donde cualquiera de estas normas se pueden utilizar para estas certificaciones, en donde además, porque hay también un tema con los laboratorios nacionales, ¿no? Una cosa es que estén las normas técnicas y otra cosa también es que haya, por ejemplo, laboratorios en Chile que puedan hacer los ensayos que se necesitan, etcétera. Estamos diciendo en el reglamento que los laboratorios no necesariamente tienen que estar en Chile, que en un periodo transitorio incluso entidades acreditadas por fuera de Chile, digamos, podrán hacer esto. Entonces estamos tratando de dar ahí todas las flexibilidades en una fase un poco transitoria de eso, para que estén esta opción y para que todos estos plásticos que ya están en el mercado puedan seguir estando hasta que se arme este esquema ya MMA, SMA, con las ETCAS, digamos, que es el que la ley mandata que tiene que regir ya en régimen. También quería, y con esto ya voy terminando, hablar un poco de la implementación y hacer algunas precisiones también. Con respecto a la implementación, bueno, es importante aquí relevar el hecho de que el corazón de la ley todavía no está vigente, digamos. Entonces todavía no podemos hablar tanto de una implementación de las obligaciones que entran en vigencia en agosto, que son las principales. Sí podemos hablar de quienes se están adelantando, está el ejemplo Mallplaza, ya lo hemos escuchado varias veces, digamos, no son la única. Pero el corazón de la ley todavía no entra en vigencia. Lo que sí ha entrado en vigencia son, ya lo dijimos, las provisiones de los palillos, las bombillas. Y bueno, es muy difícil conseguir información sistemática de esto, porque son todos los restaurantes de Chile, no hay capacidad para verlos cada uno, pero si uno lo va notando, digamos, cómo van desapareciendo y cómo se van encontrando alternativas. La verdad que estas cosas que se están diciendo que se vayan del mercado, como los palillos revolvedores, las bombillas, digamos, son primero elementos que no son en estricto rigor necesarios, digamos. Uno puede consumir el líquido sin eso, etcétera, pero que están desapareciendo sin grandes, digamos, sobresaltos, digamos, ¿cierto? También quiero decir que nosotros estamos en conversaciones con Corfo y Cercotec para que ellos también puedan apoyar aquí a las empresas que, bueno, recordemos aquí que los principales afectados son las cadenas de comida rápida, ¿verdad? Y quiero reiterar ese punto que lo hice en la presentación, que viene de información del mismo gremio, digamos, en donde muestran que la gran mayoría de los restaurantes del país ya operan más o menos como la ley dice que tienen que operar. Entonces tienen que hacer cambios muy marginales y quiero reiterar eso. Pero pueden haber algunas que no, digamos.
perfectamente, y ahí donde estamos tratando de recurrir al apoyo de Corfo y Cercotec para que a través de sus instrumentos puedan hacer fondos concursables para adaptarse a esto. Estamos pensando ahí en un concepto restaurantes cero residuos, digamos, para que ojalá puedan ganarse su subsidio y no solo cambiarse al modelo reutilizable, sino que también tal vez abordar compostaje, digamos, y tener una respuesta integral para ir también preparándonos para la ley de orgánicos, digamos, y esta visión que tenemos de pasar a ser un país que maneja sus fracciones de forma separada, digamos, como lo están también haciendo muchos otros países en el mundo. Pero va a ser un proceso y es importante entender eso, ¿no? Yo creo que sería ingenuo pensar que aquí de repente un día entra en vigencia la obligación de ley y de un día para otro todos los locales de Chile, digamos, van a estar adaptados. Así lo vimos también para la ley de bolsas, sigue siendo un proceso, entonces ahí va a ser muy importante el esfuerzo de difusión. Nosotros estamos levantando una campaña de difusión este año para ley REP y ley PUSU, vamos a levantar insumos gráficos, partió el año pasado ya con la ley REP y pretendemos seguir en eso. También ha habido apoyos por parte de la sociedad civil, hay ONGs como Seana que han estado activas, tienen iniciativas, hemos trabajado en conjunto, hemos hecho webinars, ellos nos facilitaron cierto material que nosotros subimos a la web para hacer denuncias ciudadanas de quienes no estén cumpliendo, y esa misma ONG de hecho levantó una iniciativa de dar una especie de sello a los restaurantes que están ya cumpliendo con la ley y adelantándose. Entonces hay esfuerzos conjuntos que tienen que, por cierto, continuar porque esto va a ser un proceso. Y lo último que quisiera decir es una precisión. Es importante entender que esta ley no prohíbe todo elemento de un solo uso. La ley establece una lista taxativa de cuáles son los elementos que prohíbe. Son vasos, tazas, tazones, cubiertos, palillos, bombillas, mezcladores, tapas, platos, pocillos, cajas o envases de comida preparada, bandejas individuales, sachets y no más, digamos. Son esos, digamos. Entonces, ahí un poco quería hacer esa precisión y con eso termino la intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Queremos insistir en la solicitud de los estudios comparados de packing desechable versus reutilizable que mencionaron en la comisión, en la presentación, los estudios independientes. Creo que eso para nosotros también va a ser muy importante a la hora de tomar una decisión. No vamos a suspender, ministra, para despedirla como es habitualmente. Si usted quiere, se queda. Pero tenemos ya aquí al Ministerio de Obras Públicas respecto de un tema que para todos, y me imagino que particularmente para la región de Coquimbo, que ha estado en la noticia respecto de la escasez hídrica, será de gran interés. Senador Gaona. Sí, presidente, ya que no me respondieron las par de preguntas que hice, se la pueden hacer por escrito la respuesta que tiene que ver en cuál va a ser la estrategia para enfrentar los eventos masivos. No respondió eso. Tiene toda la razón el senador Gaona, si es que nos pueden llegar a hacer la comisión. Y solo quiero hacer a propósito de esto un comentario. Los plazos que se establecen en las leyes hay que cumplirlos. Entonces creo que eso también es bien importante señalarlo. Ministra, muchísimas gracias por venir, por sus aportes, sus comentarios y a todo el equipo que la ha acompañado. Y sin más, damos la palabra al Ministerio de Obras Públicas, al coordinador hídrico, don Carlos Esteves, y al subdirector de la DGA, don Cristian Núñez. ¿Quién va a comenzar? Carlos. Bueno, muy buenos días. Aprovecho de saludar a la nueva presidenta de la comisión, una alegría que esté aquí. Y a todos los senadores y senadoras presentes. Señalar tres cositas básicas. La primera es que, como ustedes saben, viene de la Cámara de Diputados y entra a esta comisión un proyecto de ley de fiscalización que básicamente lo que hace es hacer cambios en los procedimientos para que sean más simples y expeditos a el boletín 16.504-33, que probablemente se va a discutir en esta comisión, entiendo, en la próxima sesión, si es que es así como lo tiene a bien la presidencia. Y también hemos ingresado unas indicaciones al proyecto de ley que regula el uso sustentable de aguas subterráneas, que es el boletín 13.034-09,
para que si también la comisión luego lo tiene a bien, después de fiscalización se pueda trabajar. Esto dentro de las disponibilidades y de sus tiempos, por cierto. Y lo tercero es señalar que más allá del poco tiempo que tenemos, que sería deseo del Ejecutivo que, si es que la comisión le parece apropiado y hay unanimidad para ello, se pueda aprobar la idea de legislar hoy. Pero para eso tengo la obligación de explicar muy rápidamente en qué consiste este proyecto de ley, que es un proyecto de ley muy puntual, muy cortito, pero creemos que es a su vez muy relevante para enfrentar la situación hídrica. La PPT que tenemos aquí tiene 2 láminas explicativas y luego el resto de las láminas pasan más bien al comparado. Entonces, nos vamos a centrar en las primeras 2 láminas explicativas, Tomás. Entonces, primero recordar que este es un artículo que siempre se planteó como una situación excepcional al Código Agua, pero desafortunadamente se está convirtiendo en algo que ya no es excepcional. Esta situación extraordinaria lo que hace es que establece reglas excepcionales ante una situación de severa sequía, es decir, cambia la lógica de funcionamiento en el reparto y en la distribución de las aguas. Por eso que se habla no de distribución, sino de redistribución. Porque la distribución es la original cuando no existe esta situación de escasez hídrica. Se formaliza a través de un decreto supremo del presidente de la República con un informe técnico de la Dirección General de Aguas. Y el propósito del decreto de escasez hídrica es reducir al mínimo los daños derivados de la sequía, priorizando o privilegiando el cumplimiento del derecho humano de acceso al agua potable, saneamiento e higiene, que además en el Código de Agua está establecido en el artículo 5º. Además, hay una mecánica que dice, bueno, primero veamos que las propias organizaciones de usuarios de agua, la Junta de Vigilancia, llegue a un acuerdo y la DGA le puede exigir que llegue a un acuerdo, se le da un plazo para hacerlo, pero este acuerdo tiene que cumplir con condiciones técnicas y, entre otras, asegurar de que efectivamente se priorice el derecho humano al agua potable y al saneamiento. La DGA, ante la propuesta de acuerdo que se reciba, lo puede observar, puede decir que no se cumplen las condiciones técnicas, puede pedir que se enmiende, que se mejore, etc. En el caso de la región de Coquimbo, en las 3 provincias, en las 3 cuencas exorreicas, hay un acuerdo de distribución firmado actualmente. Pero si es que no cumple con las condiciones técnicas o no hay un acuerdo, finalmente la DGA puede impartir instrucciones para hacer una redistribución apropiada, o también podría intervenir y suspender la atribución de la Junta de Vigilancia. La lógica es que primero se le dé instrucciones para que lo hagan ellos mismos, pero por último está la posibilidad de intervenir directamente. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? De que tenemos un artículo 314 que es nuevo, y al ir contrastando con la situación de escasez hídrica en algunos puntos del territorio, bueno, vemos que hay al menos 2 cambios relevantes que hacer. El primero es algo que estaba en el código anterior y que en la redacción del nuevo código por A, B o C quedó fuera. Y no fue objeto de discusión en ningún momento. Es decir, la historia de la ley no parece que se haya discutido. Y es que permita que el decreto supremo, una vez que se dicta, pueda entrar inmediatamente en vigencia y actuar con urgencia, porque el propósito del artículo es reducir al mínimo los daños. Esto sin perjuicio del control de legalidad de la Contraloría General de la República. Entonces, eso es lo que se vuelve a incorporar en el inciso final del texto. Y lo segundo que se está haciendo es que se incorpora una mención expresa a las obras estatales de desarrollo del recurso. Hay que recordar que el inciso final del artículo 314, el actual inciso final, señala que esto no aplica para los tranques, para los tranques privados, para este tipo de obras. Pero ¿qué pasa cuando hay obras que son administradas por privados, pero que son fiscales? Por ejemplo, una concesión. Un ejemplo, Convento Viejo, por ejemplo. Entonces, que es fiscal, pero es administrada por privados. Puede, en un caso de máxima urgencia, sequía, etcétera, pedirse directamente de que las aguas se puedan distribuir para beneficiar el derecho humano al agua potable y saneamiento. Algunas interpretaciones señalan que no. Esto es discutible, pero esto, al ser discutible, puede traducirse en que alguien lo lleve a la Corte, una orden de no innovar, demore actuaciones.
Luego también están obras que son de inversión pública, y son de inversión pública y el Estado traspasa la administración a un privado. Pero que si alguien fuese muy literal en la aplicación del texto del código, lo que dice el texto del código es que se le puede solicitar a las juntas de vigilancia un acuerdo de distribución. Entonces aquí lo que estamos agregando es y a los administradores de obras estatales de desarrollo de recursos. ¿Ah? Si se le ha pasado la administración a quien la administre, se le puede pedir directamente una distribución que favorezca el consumo humano, etcétera, ¿no? Y en caso de que no lo hagan, eventualmente se podría también suspender sus atribuciones. Entonces, ese es el propósito del texto del articulado, y a nosotros nos parece que es algo muy urgente en el momento en que nos encontramos, y sin prejuicio que naturalmente la Comisión estime luego evalúe la posibilidad de hacer indicaciones. A nosotros nos encantaría que no, pero eso está dentro de sus atribuciones, por cierto, y estamos disponibles para las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias. No sé si la Secretaría tiene algún informe. Particularmente me gustaría saber si durante la tramitación en la Cámara de Diputados, que fue de 3 semanas, ¿escucharon alguna de las organizaciones? Lo pregunto porque hemos recibido formalmente una solicitud de la organización de la Junta de Vigilancia de la región del Libertador General Bernardo Higgins de ser escuchada a propósito de este tema. Entonces, me gustaría saber si en el primer trámite escucharon a algunas organizaciones. Sí, Esta federación que pidió venir no participó en la Cámara, por eso que fue solicitado por ellos poder emitir su opinión, tanto respecto de este proyecto como me da la impresión de otro que aludió don Carlos Esteves, que es el tema de las facultades fiscalizadoras de la DGA. Pidieron opinar respecto de ambos. Ya, pero, Sí. la idea es que nos centremos en este, Sí. en este proyecto. Exacto. Inicialmente. Senador Gaona, juntemos las preguntas. Presidenta, mire, la verdad de las cosas es que la situación de la región de Coquimbo es tan desesperada y es así de grave, es desesperada. O sea, hoy día está en riesgo, y más que en riesgo, una posibilidad cierta de que no tengamos agua para el consumo humano en las cantidades suficientes a partir de julio de este año. Esa es la gravedad de la situación en la región de Coquimbo. Este proyecto de ley, evidentemente, yo tengo algunos reparos en términos de cómo se ajusta efectivamente al sistema que tenemos hoy día, pero la verdad de las cosas es que esos reparos no pueden estar por encima de una situación tan crítica como la escasez de agua y la gravedad que tiene esto en la región de Coquimbo. La preocupación es que precisamente estamos legislando para resolver un problema de una situación crítica y que probablemente y de hecho lo estamos haciendo, estamos afectando a todo el país a propósito de una situación crítica. Yo escucharía a los regantes, de todas maneras, de la sexta región. Yo tengo una sola inquietud que tiene que ver con el control de legalidad de la Contraloría, que no es inmediato, que efectivamente estaba en el Código de Aguas antes de las modificaciones que se hicieron. Por alguna razón salió del código eso y hoy día retorna. Y ahí lo que queda, Presidenta, es hacer fe de que la Dirección General de Aguas nunca se va a equivocar. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si se aplica un decreto de escasez hídrica, se aplica una intervención, que es una cuestión que a mi juicio hoy día las facultades de la Dirección General de Aguas están, y cuando se trata de consumo humano no hay nada que valga para que no intervenga y haga lo que tiene que hacer, independiente que se judicialice. O sea, ya la Dirección General de Aguas debería haber intervenido ya, las aguas embalsadas en el Paloma, debería haber tomado las decisiones y no armar una ley para poder resolver el problema, sin perjuicio que después se pueda judicializar y todo lo demás. Y aquí precisamente una de las dificultades con el tema del control de la legalidad, entonces lo que tenemos que hacer es fe absoluta de que la Dirección General de Agua nunca se va a equivocar, porque ya pasó ya en unas cosas en Yanquihue, si no me equivoco, donde hubo efectivamente errores y la Contraloría no tomó razón de una situación que ya se había ejecutado con el perjuicio que eso genera para los agricultores. Entonces, yo creo que hemos llegado hasta esto porque en su oportunidad la Dirección General de Agua, y esto no es una responsabilidad de este gobierno, permanentemente tiene una posición
bastante poco directa y rápida frente a situaciones como esta. La Dirección General de Agua no está impedida de haber actuado, debería haber actuado, sin perjuicio que se judicialice, eso se resolverá después, pero hoy día el problema y la grave crisis que tenemos hoy día y el riesgo del agua para el consumo humano es una responsabilidad exclusiva porque la Dirección General de Agua no ha intervenido como tiene que intervenir y no ha tenido la valentía para hacerlo. Por lo tanto, yo, Presidenta, recojo la idea de votarlo en general en esta sesión y que ojalá lo podamos aprobar, porque que si no tenemos alternativa. O sea, esto me pregunta, Pico, ¿ah? Claro, por eso le digo, o sea, no sé, bueno, usted vea cómo lo podemos hacer reglamentariamente, pero la verdad es que no tenemos más alternativa que aprobar este proyecto de ley. No nos queda otra, mirando desde la perspectiva de la región de Coquimbo. Aunque claramente, y lo quiero dejar de manifiesto, me parece que hay situaciones como el control de legalidad que me incomodan muchísimo, muchísimo. Pero por el caso de mi región, no hay otra alternativa, hay que hacerlo. Eso es lo que quería decir yo, Presidente. Muchas gracias, senador Gaona. Senadora Allende. Bueno, saludar a Carlos Esteves y al subdirector, por supuesto, y decir que, bueno, yo también estoy por la idea que lo aprobemos. No tengo mayor problema. Como es un artículo único, no sé si lo aprobamos de una vez en general, particular, o podemos aprobarlo en general y después ver si hay que escuchar efectivamente algunas juntas o algunas de las asociaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, yo también comparto, y no solo es Coquimbo, por supuesto, también nosotros tenemos prácticamente buena parte de nuestras comunas con escasez hídrica. Y a ese respecto quiero decir dos cosas, digamos, por eso también es tan relevante y tan urgente. Ahora uno espera que efectivamente los estudios estén suficientemente bien fundados, que no tengamos problemas con los controles de legalidad. Y la situación que pasó parece en Los Lagos, que ojalá sea la excepción, pero hasta ahora yo creo que ha funcionado y normalmente justamente la Dirección General de Agua se toma su tiempo, a pesar de que por algo se habla de escasez hídrica, bueno, para revisar justamente los antecedentes y no cometer errores que después tengamos determinados problemas. Y muy brevemente quiero decir, porque no es solo, por supuesto, Coquimbo, que está mucho en los medios, hace mucho rato que estamos soportando un ciclo de sequía que de verdad ya no da más. O sea, hace días atrás yo estaba con una gente de Chincolco, nos decía que son pequeños agricultores, no hay ninguna posibilidad ya ni de las flores, ni de los animales domésticos, ni siquiera las gallinas, nada. O sea, solo se están abasteciendo a través de camiones de aljibe, la situación es bastante grave. Entonces hay que prestar atención porque voy a seguir diciendo lo que he dicho. No hemos logrado como país hacernos cargo de una situación estructural que hoy día no estamos pudiendo entregar agua potable a nuestra población en muchos lugares y que siguen abasteciéndose a través de camiones aljibe. Algo no está funcionando y hace mucho rato que venimos diciendo lo mismo. Y no solo eso, yo quiero decirle particularmente a la Dirección General de Agua que tiene atribuciones que le hemos dado y que a veces efectivamente yo comparto que se tarda en aplicarlas, le cuesta mucho resolver. Y voy a poner el ejemplo de la sección del río Aconcagua. O sea, nos ha costado mucho que la Dirección General de Agua entienda que no puede seguir ocurriendo lo que actualmente ha ocurrido varias veces en el pasado y en este momento, en la cual la primera sección le cuesta mucho dejar pasar el agua, la segunda sección recibe menos, también le cuesta dejar pasar el agua y la tercera sección prácticamente está sin agua, lo cual deja una cantidad de comunas y muy importante sin agua o con un mínimo, y para qué decir los que están en la agricultura, son pequeños y algunos medianos. Entonces, al final hay que como decirle al Ministerio de Obras Públicas, oiga, ustedes tienen la atribución en la Dirección General de Agua, ¿por qué no actúa? Puede distribuir, usted sabe que puede hacerlo y no habría necesidad de tener que hacerlo eso. Pero uno recibe evidentemente de la tercera sección, digamos, la preocupación y de verdad cuesta. Entonces, eso es lo primero. Segundo, que incluso un estudio y se pidió, digamos, que la Dirección General de Agua se pronunciara y tiene años y no se ha pronunciado, incluso está la Contraloría de que debiera también tener un pronunciamiento que le hicieron de parte de la tercera sección. En resumen, yo creo que la Dirección General de Agua puede ser más expedita de lo que es y creo que eso va en contra de lo que debiera ser una prioridad cuando estamos hablando de escasez hídrica, cuando estamos hablando de situaciones que afectan justamente al acceso a la bebida. Entonces, y no solo a la sobrevivencia, a la agricultura, que es muy importante, sino que también a la bebida, o sea, el acceso al agua. Entonces, eso lo quería dejar constancia. Muchas gracias, senador Juan Castro. Sí, Presidenta, yo me debo retirar para ir a presidir la Comisión de Agricultura.
referente a este proyecto, yo creo que la DGA tiene la responsabilidad de redistribuir las aguas cuando así lo amerite. Por lo tanto, yo creo que si este proyecto hay que votarlo ahora, me gustaría saber para votar antes de retirarme. La propuesta de esta mesa es que lo votemos en general en el día de hoy. Si les parece, podemos recabar la unanimidad. Y la próxima sesión, primero le damos el espacio para que el Ministerio de Obras Públicas pueda responder las consultas que se han hecho. Quiero agregar un par más. Y en la próxima sesión escuchamos a la organización y procedemos a la votación en particular, y se abre también el plazo si es que hay algún senador o senadora estima necesario presentar alguna indicación a este proyecto en particular. Sí, les pedimos que al final de la sesión podamos hacer el listado de la organización, pero para la tranquilidad del MOP vamos a votarlo en particular la próxima sesión, después de haber escuchado a distintas organizaciones que le pedimos al final de la sesión lo puedan hacer llegar directo a la Secretaría. Entonces, si les parece, por unanimidad lo aprobamos en general. Gracias, senador Castro. Quiero sumar algo. No, por favor, vaya así a presidir, no hay problema. Yo quiero hacer unas consultas al Ejecutivo respecto al proyecto de ley, porque cuando habla en el inciso cuarto, en el numeral 2, respecto, bueno, al comienzo también, en la letra A, de los administradores de obras estatales de desarrollo del recurso. La verdad, esta es una figura que no existe, al menos en el Código de Aguas, como tipo de usuario. Entonces creo que sería bueno explicitar con claridad quiénes son estos administradores de obras estatales de desarrollo del recurso. Y por otra parte, no puedo estar más de acuerdo con lo que aquí se ha planteado, tanto por el senador Gaona como por la senadora Allende. Llevamos más de una década en una sequía y en un escenario de escasez hídrica y de cambio climático que hacen mucho más compleja la disponibilidad del recurso hídrico, pero también en esto enfrentamos dificultades, porque quiero señalar el caso de la región de Atacama, en donde la Dirección General de Agua sí ha hecho su trabajo, y el 25 de agosto del año 2023, después de haber recibido todo un proceso de fiscalización, de denuncias de comunidades subterráneas respecto de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó, el juzgado de letras el 25 de agosto le ordena la intervención de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó. ¿Qué es lo que ha pasado hasta la fecha? Nada, porque el proceso se judicializó y ahí siguen todas las faltas que la Dirección General de Agua ya advirtió desde el año 2019. Entonces creo que también en esto faltan mayores herramientas, porque en un escenario de escasez la judicialización nos puede llevar al inmovilismo, que es lo que se busca en un momento determinado. Entonces agradecemos la minuta del concepto de obras estatales de desarrollo del recurso que ha llegado. Sí, que no estaba preparada, esta es como la pregunta en el colegio, aquí está estaba la minuta. No, lo que pasa es que la figura no es una figura que exista. Entonces, muchas gracias. Sí, por favor, tienen la palabra. Bueno, señalar que ante la pregunta del senador Gaona si la DGA no se va a equivocar, es obvio que se puede equivocar. El punto está que se puede equivocar con después de que esto haya pasado por la Contraloría General de la República igualmente. Porque hay dos maneras de equivocarse. La primera es en el informe técnico que levanta los antecedentes de si amerita o no amerita que sea una declaración de escasez hídrica. Y el caso que ocurrió efectivamente es que se utilizó una estación que estaba distante al punto y no se utilizó la estación que podría haber correspondido. Y eso es una equivocación formal, pero que desgraciadamente paró por un tiempo un proceso, ¿no? Pero distinto es que luego en el ejercicio de sus atribuciones pueden haber instrucciones o medidas que alguien considere que le puedan afectar. Sí le afectan. Y la razón que le afectan es que le afectan en la cantidad de agua que va a recibir, en el prorrateo de las aguas. El código establece perfectamente que puede solicitar una indemnización. Distinto es si la razón por la cual
algunos reciben menos agua, es porque se está priorizando el derecho humano al agua potable y saneamiento. Y naturalmente ahí se establece expresamente que no corresponde dicha indemnización. Lo segundo es que para la DGA el problema no es que se judicialice. O sea, esa es una cosa, efectivamente. Pero también puede ocurrir de que, más bien lo que nos pasa a nosotros en el sector público, ¿no? Que uno puede hacer lo que la ley, solamente lo que la ley expresamente te autoriza para hacerlo. Entonces que se termine por la Contraloría o quien corresponda, y no a nivel judicial, de que esto no se puede hacer, que es algo que a nosotros nos interesa mucho despejar. Y podemos hablarlo luego con más tiempo, pero en el caso de Aconcagua, efectivamente lo que hizo la Dirección General de Agua en esta administración fue un cambio absoluto. O sea, lo que hace es que le da la misma, equipara las capacidades para recibir el prorrateo de distribución del agua en el Aconcagua, cosa que no había ocurrido antes. Entonces, y por tanto, y esto ha sido el reclamo que se ha hecho desde la primera sección, contra la tercera sección, de que la DGA ahora le está dando una cantidad de agua en el reparto muy superior a lo que históricamente se le dio siempre a la tercera sección. Pero para evitar ese conflicto, ellos ya tienen, la DGA, con las 3 juntas de vigilancia que están vigentes, una mesa de trabajo en que están concordando sus posturas, pero claramente siempre hay tareas pendientes por desarrollar. Ahora, en cuanto al concepto de obras estatales, aparece en el Código de Aguas en 2 ocasiones. Primero en el artículo 22 del Código de Aguas, se refiere a ellas, y luego el artículo 122 del Código de Agua también se refiere a ellas, referido como al catastro de las mismas. Luego, donde mejor se explica es en el decreto con fuerza de ley 1123, que es el que le da a la DOH o regula el desarrollo de infraestructura pública para riego. Ustedes saben de que además nosotros cambiamos ese concepto muy recientemente y en la ley orgánica del MOP se amplía este concepto que es solo para riego a multipropósito. Pero aparece tanto en el DFL 1123 como en sus disposiciones transitorias y también en el reglamento, ¿no? en el decreto 388 del año 82. Esa mirada de la Obra Estatal de Desarrollo de Recursos es muy de riego, muy de embalse, pero ese concepto ya está establecido. ¿Por qué nosotros optamos por hablar de este concepto y no quisimos en el artículo 314 hacer una definición del concepto? Porque estamos convencidos de que esto es muy dinámico, y nos pareció mejor un concepto indeterminado, que además ya se encuentra en la legislación, pero que nos permitiría que el día de mañana una desaladora, por ejemplo, que podría, ante una situación de escasez, si cabe dentro del concepto de obra estatal de desarrollo del recurso, por la razón que sea, podría eventualmente pedírsele que distribuya, que prorratee las aguas con una función. Es decir, tenemos que dejar abiertas estas posibilidades porque no sabemos cuál va a ser la gravedad de la situación que se nos viene por delante. Entonces, por eso que la ley 21.639, como se dice en la propia minuta, que la hemos concordado muy recientemente y salió muy rápidamente despachada por el Congreso, permite 2 cosas: que las nuevas obras estatales de desarrollo de recursos puedan ser multipropósito, pero también permite que las ya existentes se le pueda dar una administración multipropósito. Y nos parece hiperrelevante. Y por último, en la última parte de la minuta, explicamos casos concretos y nos interesa mucho que quede en la historia de la ley, que, bueno, las obras de propiedad fiscal, sin duda alguna, son obras estatales de desarrollo de recursos. Las obras construidas con inversión pública total o parcial lo son, tanto aquellas que son públicas, mixtas o concesionadas, y también aquellas que están en un proceso de traspaso, porque los procesos de traspaso no son con hechos futuros ciertos, es decir, son con hechos futuros inciertos. O sea, si es que los agricultores, por ejemplo, dejan de pagar, podría darse perfectamente la situación de que algo que ha sido objeto de traspaso vuelva al Estado. Entonces, por eso que nos interesaba entregar esa minuta y que quede para una mayor claridad este concepto. Eso es lo que quería señalar, presidente. Muchas gracias. Senadora Allende. Sí, 30 segundos. La verdad es que yo hice referencia a un recurso de aclamación que fue impuesto
por la tercera sección sobre el otorgamiento de aprovechamiento de agua, de los derechos de agua, la segunda sección hace 10 años y está sin respuesta, a eso me refería. Y lo otro, tiene razón, que efectivamente y afortunadamente se ha creado esta mesa y puede ser que haya un buen acuerdo, o esa es la idea, pero yo hacía referencia a que para aquello costó bastante. De hecho, yo tuve que hablar con la ministra de Obras Públicas, tuve que decirle, porque tenía la inquietud de la gente que decía que de verdad no les estaba llegando agua y era muy difícil la subsistencia, digamos, sobre todo los pequeños agricultores y medianos que existen efectivamente en esa parte, aparte de los centros urbanos. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos excedidos en el tiempo de la comisión, agradeciéndoles a quienes nos acompañan del Ministerio de Obras Públicas, al coordinador hídrico, don Carlos Esteves, al subdirector de la DGA y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.